Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco y más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenito de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un festín de salseo, diría yo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa es pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Como saben, su relación terminó, pero el drama, como siempre, parece no querer desaparecer. Y hoy vamos a analizar un gesto en particular de Hande que ha dejado a Kerem, y a muchos de nosotros completamente sin palabras. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos en este salseo de primera, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes, tendencias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo turco. Además, activar la campanita les asegurará que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y a la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, como ya saben, fue un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la química fue instantánea y su amor traspasó la pantalla. Nos enamoramos de su relación, de sus fotos juntos, de sus miradas cómplices, era todo tan perfecto. Era la encarnación del enamoramiento de telenovela, hecho vida real, un cliché romántico que, para nuestra suerte, se estaba materializando ante nuestros ojos. Cada entrevista, cada aparición pública era una confirmación de que el amor verdadero existía, al menos para ellos. La fantasía era irresistible y nosotros, sus fervientes seguidores, nos aferramos a ella con uñas y dientes. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la perfección no dura para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto. Fue como si el velo de la ilusión se hubiera rasgado, exponiendo la cruda realidad, ni siquiera las relaciones más perfectas son inmunes a los vaivenes de la vida. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado. ¿Fue la presión mediática? ¿Los compromisos laborales? ¿Simplemente dejaron de estar enamorados? Las teorías abundaban, pero la verdad permanecía oculta tras un muro de silencio. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas, enfocados en sus carreras profesionales. Hemos visto a Hande brillar en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento es innegable y su belleza cautivadora, por lo que no es de extrañar que su carrera esté en ascenso constante. Se ha convertido en un referente de estilo, una musa para diseñadores y un ícono para millones de jóvenes en todo el mundo. También hemos visto a Kerem embarcarse en nuevos desafíos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Él no se ha quedado atrás en absoluto. Ha asumido roles complejos que le han permitido explorar nuevas facetas de su talento, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Su ambición y dedicación son evidentes, y su futuro en la actuación parece prometedor. Pero a pesar de la separación, los fans siempre han mantenido la esperanza de una reconciliación. Han analizado cada interacción, cada comentario, cada publicación en redes sociales, buscando señales de que el amor aún existe. Son detectives del corazón interpretando cada microexpresión, cada me gusta, cada retweet como pistas que podrían conducir a la reunión soñada. Y la verdad es que a veces han encontrado pequeños indicios que han alimentado esa esperanza. Alguna foto con una ubicación que coincide, un comentario ambiguo, una canción con una letra que parece dedicada, pequeños detalles que han mantenido viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero ahora, la situación ha dado un giro inesperado. Recientemente Hande Erçel fue vista en un evento público. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Una alfombra roja, flashes, entrevistas, la rutina habitual para una celebridad de su calibre. Pero lo que llamó la atención de todos fue su actitud. Estaba radiante, hermosa como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Irradiaba felicidad y seguridad en sí misma. Parecía empoderada, como si hubiera dejado atrás cualquier vestigio de dolor o inseguridad. Su sonrisa era genuina, su mirada desafiante y su presencia imponente. Y aquí viene lo interesante. Resulta que en ese mismo evento también se encontraba Kerem Bürsin. Qué casualidad, o quizás no tanto.
El destino a veces juega cartas inesperadas, y este encuentro fortuito ha desatado una tormenta de especulaciones. Testigos afirman que Ande al verlo mantuvo la compostura, pero su rostro reflejó una leve sorpresa. Hasta ahí todo normal, pensarán algunos. Un encuentro incómodo entre dos ex que intentan mantener las apariencias. Pero lo que dejó a todos sin palabras fue su gesto posterior. En lugar de saludarlo efusivamente como muchos hubieran esperado, Ande simplemente lo saludó con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa discreta. Un gesto frío, distante, casi indiferente. Un gesto que contrastaba fuertemente con la cercanía y el cariño que solían demostrarse públicamente. Un abismo de diferencia entre las miradas cómplices y los abrazos apasionados que nos tenían acostumbrados. Este gesto no pasó desapercibido para nadie. Las cámaras captaron el momento exacto y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. El Internet se encendió con comentarios, análisis y teorías. Algunos interpretaron este gesto como una señal definitiva de que Ande ha superado por completo su relación con Kerem y que no tiene intención de volver atrás. Otros, más optimistas, creen que simplemente se trata de una forma de mantener la compostura en público y evitar crear más rumores. La guerra de interpretaciones se desató, y cada bando defendió su postura con fervor. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que este gesto ha dejado a Kerem Bürsin sin palabras. Se dice que el actor quedó visiblemente sorprendido y descolocado ante la actitud de Ande. Algunos testigos afirman que incluso intentó acercarse a ella para conversar, pero ella lo evitó. Una escena digna de una telenovela, con el galán intentando recuperar el amor perdido y la heroína mostrándole que ya no hay vuelta atrás. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Ande ha pasado página definitivamente? ¿O simplemente está tratando de proteger su privacidad? ¿Y cómo se siente Kerem ante esta situación? Son las preguntas que todos nos hacemos, las incógnitas que alimentan nuestra curiosidad y nos mantienen enganchados a este culebrón turco. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdadera historia. Pero lo que sí podemos decir es que este gesto ha reavivado el debate sobre su relación y ha generado un sinfín de especulaciones. Los tabloides se han llenado de titulares sensacionalistas, los programas de chismes han dedicado horas a analizar el tema y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de uno y otro. Algunos creen que Ande está tratando de enviar un mensaje claro a Kerem, dejándole claro que no hay posibilidades de reconciliación. Aquí no ha pasado nada, en toda regla. Otros piensan que simplemente está enfocada en su carrera y que no quiere distracciones. Una mujer ambiciosa que prioriza su éxito profesional por encima de cualquier relación sentimental. Y otros, más cínicos, creen que todo esto es parte de una estrategia publicitaria para mantener a ambos en el centro de atención. Un juego mediático para seguir generando interés y mantener sus nombres en boca de todos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este gesto de Ande ha dado mucho de qué hablar. Y ha demostrado una vez más que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo impredecibles. Un laberinto de emociones, intereses y estrategias donde es difícil distinguir entre lo real y lo artificial. Personalmente creo que Ande tiene todo el derecho a seguir adelante con su vida y a tomar las decisiones que considere mejores para ella. Si ha decidido pasar página, es su elección y debemos respetarla. Y si Kerem está sintiendo el impacto de esta situación, espero que pueda superarlo y seguir adelante con su propia vida. Al fin y al cabo, cada uno es dueño de su destino y tiene derecho a buscar la felicidad a su manera. Al final, lo importante es que ambos sean felices y puedan encontrar la paz y la tranquilidad que merecen. Y nosotros, como fans, debemos apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor. Dejar de lado las expectativas y aceptar que las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Ahora bien, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este gesto de Ande? ¿Creen que ha superado por completo a Kerem? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si son del Team Ande ha pasado página, o del Team aún hay esperanza. No se corten y exprésense libremente. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito turco.
En resumen, hemos analizado el gesto de Anne de Hercel que dejó a Kerem Bürsin sin palabras, un gesto que ha reavivado el debate sobre su relación y ha generado un sinfín de especulaciones. Hemos visto las diferentes interpretaciones de este gesto y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Un verdadero culebrón que nos mantiene enganchados y nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias, chismes y tendencias del mundo del espectáculo turco. Un espacio donde pueden enterarse de todo lo que pasa con sus ídolos, compartir sus opiniones y pasar un buen rato. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a dejar sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? No se queden callados y déjenme saber lo que piensan. Quiero leer sus teorías más locas y sus predicciones más audaces. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y lleno de salseo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.